Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy en esta sesión de Aprende en Casa 2 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña la maestra Viana Tapia Mercado, quien nos ayudará a entender los conceptos que revisaremos. Bienvenida, maestra. Gracias, Leslie. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos quienes nos acompañan desde sus hogares. No olviden seguir las indicaciones sanitarias, como usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, permanezcan en sus casas, para que pronto lleguemos al semáforo verde. Recuerden que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muy bien, maestra. Me parece que hoy vamos a continuar analizando algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el caso de la salud. Así es, Leslie. En esta ocasión, revisaremos algunos aspectos sobre las técnicas de diagnóstico médico basada en el uso de rayos X. Maestra, creo que es un tema muy interesante. El propósito de esta sesión es que las y los alumnos que nos ven puedan describir e interpretar los principios básicos que permiten la utilización de los rayos X en el campo de la medicina. Y el título es Técnicas de diagnóstico, rayos X, radiación ionizante. Ustedes en casa, no olviden tener a la mano su libreta, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las preguntas que se mencionen, así como las ideas principales que identifiquen y las posibles dudas que les surjan durante esta sesión. Después podrán consultar otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Pues, si estamos todas y todos listos, comencemos. Ya me puse a pensar, maestra. Los rayos X son una técnica muy común que ayuda a los médicos a saber qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo, pero nunca me había detenido a analizar el fenómeno físico que los hace posibles. Tienes razón. Los descubrimientos que los científicos han hecho a lo largo de la historia han repercutido enormemente en cómo vivimos y en lo que consideramos como normal actualmente. Alumnas y alumnos que nos ven en casa, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y traten de responderlas. Las preguntas son: ¿qué son los rayos X? ¿Para qué se utilizan actualmente? ¿Por qué en una radiografía se observan zonas claras y oscuras? Maestra, en sesiones anteriores hemos revisado la radiación y el espectro electromagnético. Recuerdo que en esas ocasiones se han mencionado los rayos X, por lo tanto, son un tipo de radiación electromagnética, ¿cierto? Así es. Recordemos que las ondas electromagnéticas son perturbaciones generadas por la variación de campos eléctricos y magnéticos, que, al ser ondas, tienen parámetros que las definen, como la longitud de onda y la frecuencia. Ya voy recordando más, maestra. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas que los científicos han detectado, donde cada tipo varía por su longitud de onda o su frecuencia. Es correcto. También hemos visto que podríamos dividir a las ondas electromagnéticas en dos grandes grupos, dependiendo de las interacciones que tiene con la materia. Leslie, ¿recuerdas cuál era esa clasificación? Sí, maestra. Se dividían en radiación ionizante y no ionizante. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre ambos tipos de ondas electromagnéticas? Claro, maestra. La diferencia principal es si son capaces o no de ionizar la materia con la que entran en contacto, es decir, arrancar electrones. Eso depende de la cantidad de energía que posee la onda y está relacionada con la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia de una onda, más energía posee. Para responder esas preguntas y aprender un poco más sobre los rayos X, veamos el siguiente material audiovisual. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, mi bebé está creciendo mucho. Sí, ya veo. Oye, ¿y ya sabes si es niño o niña? No, aún no lo sé. ¿Y cómo puedes averiguarlo? ¿Debes hacerte un estudio de rayos X o algo así? No, Iván, los rayos X son perjudiciales para el feto. En este caso, el estudio recomendado es un ultrasonido. ¿Conoces la diferencia entre un estudio de ultrasonido y uno de rayos X?
Un ultrasonido o ecografía permite obtener imágenes en tiempo real y observar los tejidos blandos. Esto último gracias a que utiliza ondas sonoras mayores a los 20.000 Hz. En cambio, los rayos X son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, por lo que, si no se usan bajo estricta vigilancia médica, pueden provocar daños en los tejidos y mutaciones. Por ello, no es aconsejable utilizar esta técnica para valorar a un feto en formación. Pero, ¿qué son los rayos X? A mediados del siglo XIX, varios científicos estudiaron qué ocurría cuando un tubo de cristal sin aire, es decir, al vacío y equipado con 2 electrodos, se le aplicaba un voltaje alto. Lo que observaron fue que se generaba una corriente eléctrica que iba del electrodo negativo o cátodo al positivo o ánodo. A esta corriente le llamaron rayos catódicos. Además, los científicos vieron que las paredes internas de vidrio detrás del ánodo brillaban intensamente si se cubrían con un material fluorescente. Más tarde, el físico alemán Wilhelm Röntgen investigó si la luz que emitían los rayos catódicos salía del tubo. Para ello lo cubrió con cartón negro. Primero se dio cuenta de que la luz se reflejaba en una placa cubierta de cristales de platino cianuro de bario. Luego realizó varias pruebas en la habitación a oscuras y vio que la luz traspasaba el cartón y emitía una luz verdosa. Y observó que la fluorescencia continuaba, por lo que concluyó que la luz podría penetrar sustancias opacas a la luz. A esta radiación la llamó rayos X. En algún momento se preguntó, ¿qué pasaría si colocaba otro material entre el tubo y la placa? ¿Y si esta radiación sería capaz de atravesarlo? Partiendo de estas preguntas, primero utilizó un libro y observó que la fluorescencia persistía. Siguió haciendo experimentos con diferentes materiales, además de papel, como el aluminio, el platino y el plomo, y vio que estos 2 últimos eran los únicos que detenían al rayo completamente. Por ocurrencia, puso su mano y observó que los rayos la atravesaban y producían sobre la placa la sombra de sus huesos delineados por las partes blandas de su mano. Por estas investigaciones, Röntgen no obtuvo dinero. Él donó su descubrimiento a la humanidad para ser utilizado libremente. Por ello, en 1901 se le concedió el Premio Nobel de Física. Realmente existen muchos científicos que brindan sus conocimientos a la humanidad. Pero, ¿cómo evolucionó la máquina de rayos X? Los dispositivos modernos de rayos X se basan en el diseño de Wilhelm Coolidge y constan de un cátodo, que es un filamento calentado por una corriente eléctrica de pocos amperios y que emite electrones al ánodo. Al variar la corriente en el filamento, se controla la cantidad de electrones y la intensidad de rayos X resultantes. ¿Qué aplicaciones tienen los rayos X, además de traspasar materiales u objetos? En la actualidad, el radiodiagnóstico es la aplicación más común de los rayos X, pues permite realizar estudios del esqueleto, tórax, abdomen, sistema nervioso, tubo digestivo, vías biliares, aparato urinario, corazón y pulmones, entre otros órganos. Para registrar la imagen radiológica llamada radiografía, se genera un haz de rayos X que atraviesa el cuerpo. La imagen se presenta dependiendo del tipo de tejido. En la radiología especializada se utilizan en las mamografías para diagnosticar lesiones mamarias benignas y malignas. En la radiología dental se emplean para obtener imágenes del interior de los dientes y sus raíces, así como imágenes panorámicas de toda la dentadura. En la tomografía axial computarizada, permiten obtener una imagen tridimensional de un órgano, partiendo de numerosas imágenes bidimensionales. En la radioterapia se emplean como tratamiento para detener el crecimiento de células cancerígenas y eliminar el tejido canceroso. Los rayos X constituyen un importante descubrimiento para la medicina, pero deben de ser empleados con responsabilidad. Por ello, cuando te realicen una radiografía, asegúrate de que las medidas de seguridad sean las correctas.
Ahora puedo decir con mucha seguridad que los rayos X son radiación ionizante. La denominación de rayos X designa una radiación electromagnética ionizante que es invisible para el ojo humano y cuyas frecuencias están comprendidas entre los 10 a los 16 y los 10 a los 25 Hz. Maestra, ¿y por qué en las radiografías hay zonas que se ven oscuras y otras más claras? Eso se debe a cómo interactúan los rayos X con la materia y en particular con los tejidos que conforman nuestro cuerpo. Leslie, vamos a realizar un pequeño experimento para representar por qué cuando se toman las radiografías hay zonas que están más claras y otras oscuras. ¡Qué buena idea, maestra! Alumnas y alumnos que nos ven, pongan mucha atención a lo que sucede durante el experimento. ¿Qué materiales vamos a necesitar, maestra? Vamos a utilizar una hoja de papel, una fuente de luz y un objeto transparente. Son materiales muy sencillos, maestra. ¿Qué debemos hacer con ellos? Vamos a tomar el papel y lo sostendremos frente a la lámpara. Ahora, coloca el objeto transparente entre la fuente de luz y la hoja de papel. Observa cómo la luz atraviesa por el objeto transparente y mira con detenimiento lo que se proyecta en el papel. Podemos observar que el vaso se proyecta sobre la hoja de papel y que hay zonas claras y oscuras. Tienes mucha razón, Leslie. ¿Por qué piensas que ocurre esto? Bueno, pienso que por las zonas más iluminadas pasa más luz, mientras que en las más oscuras no llega tanta. Muy bien. ¿Y qué piensas que pasaría si colocaras tu mano entre la lámpara y la hoja? Bueno, no sé, maestra, pero podríamos intentarlo. Yo creo que se vería la sombra de mi mano en la hoja de papel porque la luz, pues no podría atravesarla. Pero lo intento. Entonces, coloca tu mano para ver si ocurre lo que predices. Pues justo, maestra, no atraviesa la luz. Solo veo la sombra. Justo como lo imaginé, se ve la sombra de mi mano ya que la luz no es capaz de atravesarla. ¿Es así como funciona la radiografía? Podríamos decir que es algo análogo, pero tiene sus diferencias. Para la física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. Básicamente, una radiografía se forma por la diferencia entre la cantidad de rayos X absorbidos por los tejidos del paciente y los que pasan a través de él para llegar al receptor de la imagen. ¿Eso quiere decir que hay partes de nuestro cuerpo que absorben los rayos X y otras que los dejan pasar? Así es. Recordemos el experimento. En este, la luz atravesaba de forma más eficiente unas zonas del objeto transparente que otras. Y por eso se proyectaban partes iluminadas y otras partes oscuras. Maestra, entonces, ¿podríamos decir que en las zonas más oscuras se absorbía más luz y en las partes iluminadas se absorbía menos? Es correcto. Eso sería una analogía a lo que ocurre con los rayos X. Leslie, ¿recuerdas qué pasó cuando pusiste la mano entre la lámpara y la hoja de papel? Claro, pues se proyectaba la sombra de mi mano sobre la hoja. Esa zona estaba completamente oscura, porque no pasaba luz. Sería como si los rayos X fueran completamente absorbidos por mi mano y no pasara nada. Muy bien. Como te dije, el experimento es algo parecido a lo que pasa con las radiografías, pero no es completamente idéntico. En la siguiente imagen podemos observar la radiografía de unos frascos de vidrio que contienen diferentes tipos de sustancias. ¿Podrías decirme qué observas, Leslie? Pues veo que unos frascos se ven oscuros y otros blancos. Como usted menciona que es una radiografía.
Pienso que esas diferencias se deben a qué tanto se absorbe los rayos X por las sustancias dentro de los frascos. Tienes razón, Leslie. ¿Alguna vez te has tomado una radiografía? Sí, maestra. Una vez que me enfermé y me tuvieron que sacar una radiografía del pecho para ver mis pulmones. ¿Y qué forma tenía la radiografía que te entregaron? Pues era como una hoja de plástico grande y si la veía a contraluz se podía observar los huesos de mi tórax y mis pulmones. Entonces, tu radiografía se veía como la que observamos en la imagen. Exactamente, maestra. Mi radiografía tenía la misma forma que esa. Muy bien. Esas hojas de plástico están recubiertas de un gel que contiene cristales de plata. Estos compuestos de plata se oscurecen al ser expuestos a la luz. La imagen que se puede ver en una radiografía se produce cuando se expone la placa de plástico recubiertas con el gel a una fuente de radiación de alta energía, en este caso los rayos X. Entonces, en el caso de las radiografías, en las zonas donde está más oscura es porque llegaron más rayos X y en las partes claras es donde incidieron menos. Es correcto. Cuando los rayos X pasan por nuestro cuerpo, los diferentes tejidos absorben distintas cantidades de radiación. Por ejemplo, el calcio en los huesos absorbe la mayoría de los rayos X. Entonces, en esas zonas no llegará mucha radiación a la placa, por lo que los cristales de plata no se oscurecerán y tendremos una zona clara. Así es. Veamos otro ejemplo. Cuando los rayos X atraviesan unos pulmones sanos, muy poca radiación es absorbida por los tejidos. Por lo tanto, mayor cantidad de radiación alcanzará los cristales de plata y se verán lugares más oscuros. Muy bien explicado. Ahora, vamos a ver la radiografía de los frascos. ¿Podrías decirme en qué frasco tenemos la sustancia que absorbe más rayos X? El que está hasta la derecha es el que se ve más iluminado, por lo tanto, menos radiación llegó a la placa. Eso significa que absorbió más rayos X. Muy bien. ¿Y cuál es el frasco que más rayos X dejó pasar? El que se ve más oscuro, el de la izquierda. Más ondas electromagnéticas interactuaron con los cristales de plata y es por eso se pusieron más oscuros. ¡Excelente! Has comprendido todo a la perfección. Ahora vamos a ver qué sustancia es la que contiene cada frasco. Vaya, ahora puedo ver que el aire prácticamente tiene una nula absorción y que conforme vamos pasando por el agua y la grasa, se ve un poco más iluminado, pero al llegar al calcio, en este caso representado por un trozo de hueso, absorbe mucho más rayos X, pero no tantos como el metal. Tienes mucha razón. De hecho, los técnicos radiólogos, que son las personas que se encargan de la toma de las radiografías, deben estar protegidos para no sufrir daño por la constante exposición a los rayos X. Recuerdo que cuando me tomaron la radiografía, el técnico radiólogo estaba usando una especie de bata sobre su ropa. ¡Qué buena observación! Si el técnico debe estar junto al paciente cuando se hace la toma de la radiografía, se coloca un peto de plomo, que es la bata a la que te refieres. Esta bata tiene placas de plomo en su interior que detienen completamente los rayos X e impiden que lleguen a los tejidos blandos del cuerpo. Maestra, entonces, ¿qué tan seguro es tomarse una radiografía? El diagnóstico y tratamiento temprano de algunas enfermedades supera por mucho cualquier riesgo proveniente de la radiación. Todos los seres vivos estamos expuestos a una cierta cantidad de radiación ionizante que se considera normal. Las radiaciones ionizantes de origen natural pueden provenir de la presencia de los materiales radioactivos que se encuentran en la corteza terrestre, en el aire que respiramos o en los alimentos que ingerimos. Además, debemos recordar que la Tierra es bombardeada por radiación electromagnética ionizante que proviene del espacio.
Entonces, ¿todos deberíamos tener peto de plomo para salir de nuestras casas, maestra? No. Leslie, los seres vivos han evolucionado para resistir estos niveles de radiación sin sufrir daño. El problema es cuando nos exponemos a niveles altos y por más tiempo. Por ejemplo, una radiografía de tórax expone al paciente a la misma cantidad de radiación que recibirías en 10 días de forma natural. Yo hubiera pensado que representaba recibir mayor cantidad de radiación. No parece mucha, pero debemos evitarla. Esto quiere decir que hay que utilizar los rayos X solo cuando nuestro médico lo solicite. Así es. Después de ciertos valores, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos y producir efectos agudos, como el enrojecimiento de la piel, caída de pelo, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. También existe un riesgo de sufrir efectos a largo plazo, como el cáncer, que puede tardar años o incluso décadas en aparecer. El riesgo es mayor en niños y adolescentes que en adultos. Es por eso que las mujeres embarazadas no deben tomarse radiografías. Tienes razón. Déjame decirte que este tipo de cuidados no los tuvieron las personas cuando se descubrieron los rayos X. Poco después del descubrimiento de Röntgen, se empezaron a desarrollar aparatos de uso común que empleaban este tipo de radiación. ¿En serio, maestra? ¿Quiere decir que la gente se exponía a la radiación sin saber sus consecuencias? Así es. Los rayos X se llegaron a considerar casi como un truco de magia. Por ejemplo, en 1919 se inventó una máquina que permitía ver una radiografía de los pies. Se desarrolló para ver los pies de los soldados lesionados sin tener que quitarles las botas durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su uso se extendió al terreno comercial, pudiéndose encontrar en tiendas de zapatos y se usaban para encontrar el calzado que le quedara mejor al cliente. Entonces, ¿la gente se tomaba radiografías de los pies cada vez que se compraba un par de zapatos? Pues sí, en la tienda a la que acudían tenían la máquina. Sí. Maestra, ¡qué locura! Sin duda los rayos X son un descubrimiento muy importante para la medicina. Gracias a ellos avanzó mucho el diagnóstico de enfermedades y traumatismos, pero deben ser empleados con responsabilidad. Solo debemos realizarlos cuando son requeridos por un médico y llevados a cabo por un especialista. Tienes mucha razón. Para terminar, alumnas y alumnos, revisen las respuestas que escribieron para las preguntas que realizamos al inicio de esta sesión. Las preguntas son: ¿qué son los rayos X? ¿Para qué se utilizan actualmente? ¿Por qué en una radiografía se observan zonas claras y oscuras? Si es necesario, corrijan o complementen sus respuestas. También les invitamos a que se reúnan con su familia y comenten sobre la importancia de los rayos X y los beneficios que aportan para el cuidado de nuestra salud. Agradecemos la intervención de la maestra Viana en esta sesión. Muchas gracias, maestra. Gracias, Leslie, qué amable. A todas y todos los estudiantes les invitamos a encontrarnos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.